Sí, súper. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer esta clase que es también introductoria. Obviamente todos estos temas son temas donde uno da una guía, ¿cierto? Para que el alumno después profundice si quiere, pero esto es como la base, ¿no? A algunos les habré hecho una clase similar hace muchos años atrás, así que bienvenido nuevamente para los que ya han sido víctimas. Ya, entonces vamos. Bueno, entonces vamos a partir por el hueso temporal, que es donde encontramos, ¿cierto? Este órgano del oído, ¿cierto? Cócleo vestibular. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Primero, aquí tenemos el hueso temporal, aquí tenemos la escama, un recordatorio, ¿viste? Hay algunos que ya no se acuerdan nada de esto, el proceso cigomático, el proceso mastoideo, ¿cierto? Aquí está el hueso timpanal. ¿Se ve la flechita? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. Aquí está el hueso timpanal, ¿cierto? Que forma parte, una parte de la pared superior y anterior y un poquito inferior también del CAE, ¿cierto? Acá tenemos la escotadura mandibular para la articulación, ¿cierto? La cavidad glenoidea para la articulación temporomandibular. Eh, Aquí tenemos entonces porción escamosa, porción timpánica y porción mastoidea, ¿ya? O proceso mastoideo. Después, si miramos por la cara medial, vamos a identificar esta porción petrosa, que en algunas partes también lo ponen como parte de la porción del proceso mastoideo, a la porción petrosa, y vamos a ir entonces identificando algunas estructuras. Déjame ver, entonces, vamos a la cara lateral primero. Vamos a tener ahí, como dije, proceso cigomático, con los tubérculos cigomáticos anterior y posterior. Este proceso cigomático, como bien saben los becados de otorrino, ¿cierto? Se continúa con esta cresta supramastoidea que marca el límite entre la fosa media y la fosa posterior, ¿cierto? Anatómicamente y quirúrgicamente hablando. El hueso timpanal, por delante del hueso timpanal, entre el hueso timpanal y el, el resto del peñasco, vamos a tener la sutura tímpano-escamosa, ¿ya? Y después, por posterior, tenemos la sutura tímpano-mastoidea. En la pared posterior y superior vamos a encontrar esta cresta, ¿cierto? Que se le llama espina suprameatal, algunos lo conocen como espina de Henle, pero este es el nombre más anatómico, digamos, espina más anatómico moderno, espina suprameatal, ¿ya? Entonces, este es nuestro meato auditivo externo, entrada a nuestro conducto auditivo externo óseo, ¿cierto? Como vamos a ver. Y por la cara medial vamos a ver esta porción, se me adelantó, esta porción de peñasco, ¿cierto? Esta es la cara posterior del peñasco, donde podemos evidenciar claramente este surco bien profundo, que es el surco del seno sigmoideo, que se va a continuar, hace como una elevación acá y después vuelve a bajar, ¿cierto? Formando acá, ubicándose aquí el golfo de la vena yugular, que es continuación del seno sigmoideo, que después va a descender a través del foramen yugular hacia el cuello. O sea, en realidad asciende y se continúa con seno sigmoideo, ¿cierto? Y desciende, va yendo hacia el corazón. Entonces tenemos en este peñasco un borde superior que se ve a veces un surco, que es el surco que marca el seno petroso superior. Acá en la parte más inferior, en el borde inferior, vamos a ver el surco del seno petroso inferior. En, eh, en esta zona vamos a encontrar, ¿cierto? Que es más o menos como la unión de un tercio con dos tercios posteriores, vamos a tener el conducto auditivo interno, ¿ya? El conducto auditivo interno es como un fondo de saco, ¿cierto? Con un fondo ciego, ¿cierto? Pero en ese fondo de saco pasan muchas cosas, porque a través de ese fondo, atraviesan arterias y nervios muy importantes, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí un close-up de eso mismo, ¿cierto? Y vamos a ver que esto es anterior superior, anterior inferior, posterior inferior. Vamos a ver entonces qué podemos ver en el fondo de este conducto auditivo interno. Entonces vamos a ver una zona redondeada, hundida, ¿cierto? Que va a corresponder a la
entrada del nervio facial. Luego tenemos una zona que ahí se nota más evidente la forma como de caracol, ¿cierto? Que corresponde a la entrada de los filetes nerviosos del nervio coclear. Tenemos una cresta horizontal, que se llama así tal cual, cresta horizontal o cresta transversa, que separa estas dos zonas superiores y dos zonas deprimidas inferiores, y una cresta vertical superior que se llama barra de Bill, ya que separa la entrada del nervio facial con la entrada del nervio vestibular superior. Y posterior e inferior vamos a tener, después del nervio coclear, el nervio vestibular inferior, y acá la entrada del nervio singular. ¿Ya? Entonces, esto es lo que podemos ver, y de hecho, los que están ahí en la oficina, hay una base de cráneo donde si ustedes miran, se pueden ver estas cosas, si ustedes las ven hacia abajo desnudo, incluso se puede evidenciar todas estas estructuras. ¿Ya? Y a través de este conducto, no solo pasa el nervio facial, el vestíbulo coclear, ¿cierto? Sino que además también pasa la arteria laberíntica, que es la arteria que va a dar irrigación a todo el oído, tanto a la parte coclear como vestibular. Ya vamos a ver después eso con más detalle. Posterior, bueno, vamos a ir inferior a el conducto auditivo interno, vamos a ver una muesca acá, una muesca chiquitita, ¿cierto? Una escotadura que corresponde a, al acueducto coclear, ¿ya? El acueducto coclear va a comunicar la rampa coclear con el espacio subaracnoideo. Entonces vamos a tener ahí una comunicación entre el espacio subaracnoideo y la perilinfa, el espacio perilinfático. ¿Ya? A través de ese sitio se produce esa comunicación. Y posterior al conducto auditivo interno vamos a encontrar también una muesca acá que se le llama cresta ungueal. Se supone que porque uno podía enganchar la uña ahí en esa cresta, ¿cierto? Y esa cresta ungueal es por donde emerge hacia la pared posterior del peñasco el saco endolinfático que viene por ese acueducto, y encima de este acueducto, aquí, se ubica el saco endolinfático. Entonces, el conducto endolinfático va por el acueducto vestibular y sale acá a la fosa posterior, ¿cierto? Y acá está el saco endolinfático, que habitualmente está cubierto por dura madre, así que se confunde al visualizarlo directamente. Esta es la cara inferior. En la cara inferior, ahí tenemos, bueno, ubiquémonos un poco. Ahí está el proceso cigomático. Aquí tenemos el proceso petroso o el proceso mastoideo, ¿cierto? Vamos a ver ahí el proceso mastoideo como tal. Y medial a ese proceso vamos a ver un par de surcos, ¿cierto? Uno de ellos corresponde a la ranura digástrica, ¿cierto? Que se corresponde con el vientre posterior, la inserción del vientre posterior del músculo digástrico, y otro surco que corresponde a la arteria occipital. ¿Ya? Por delante del proceso mastoideo y entre este y el proceso estiloideo, que aquí se ve un poquito borroso porque está en otro plano, ¿ya? Vamos a tener el foramen estilomastoideo. El foramen estilomastoideo es el orificio por donde emerge el nervio facial cuando se transforma de nervio facial intrapetroso a extrapetroso. ¿Ya? Ese es el foramen estilomastoideo. ¿Ya? Luego, más hacia medial, vamos a encontrar esta zona como una carilla articular, pareciera, ¿cierto? Pero corresponde al techo de la zona donde va a estar ubicado el foramen yugular, o sea, donde va a estar el golfo de la yugular, ¿ya? Y si lo unimos con el resto del cráneo, ¿cierto? Vamos a poder evidenciar a esa altura el foramen yugular. Anterior a ese, vamos a encontrar este orificio, que es un orificio propiamente tal, redondeado, acá no se, por la sombra no se ve tan redondeado, pero en realidad es bien redondeado, y que corresponde al foramen carotídeo, ¿ya? Ese es más anterior que el foramen yugular, ¿ya? Y entre el foramen yugular y el foramen carotídeo, un orificio minúsculo, chiquitito, que se llama conductillo timpánico para el nervio timpánico, ¿ya? Por la cara superior del peñasco, vamos a ver acá esta zona como cribosa, ¿cierto? Aquí tenemos, para que nos ubiquemos, esta es la porción petrosa, ¿ya? Aquí tenemos el orificio carotídeo del vértice del peñasco. Recuerden que la carótida viene desde abajo, ¿cierto? Entra por el foramen carotídeo que vimos en la cara inferior del peñasco y hace una angulación de 90 grados hacia adelante para emerger por el vértice del peñasco, la carótida interna, ¿ya? Para luego transformarse en la arteria cerebral media, después de pasar
por un trayecto que ahí ustedes van a ver después. Entonces, eso vemos acá en esta zona, justo por encima más o menos de donde está el foramen carotídeo, en el vértice del peñasco, en la cara antero superior, vamos a ver una zona deprimida, como que fuera una plasticina y uno pone el pulgar ahí y aprieta. Entonces queda una marca como deprimida justo en el vértice que corresponde a la impresión trigeminal, donde se ubicaría el ganglio del trigémino. ¿Ya? Ahora, por la cara superior, vamos a ver en esta zona una eminencia bien marcada, que es bien constante, que es la eminencia arcuata, que se corresponde más o menos, no directamente, con el canal semicircular superior. No siempre se relaciona directamente, así que ojo con eso. Después, un poquito más lateral, vamos a ver unos agujeros, que pueden ser uno, dos, a veces son más de uno o dos, ¿cierto? Y a veces seguidos de un surco que va hacia posterior, ¿ya? O sea, sale un surco eh, y el agujerito, que corresponde a la emergencia de los nervios petrosos, ¿ya? Nervio petroso superficial mayor, que viene del ganglio geniculado, ¿ya? Y en la zona más lateral, ya en la zona que en el fondo une el peñasco con la escama del temporal, vamos a ver esta zona plana, ¿cierto? Donde habitualmente va ubicado el lóbulo temporal. Vamos a ver que este huesito, que es muy delgadito, se corresponde en la parte más anterior con el tegmen tympani y en la parte más posterior con el tegmen mastoideo, ¿ya? O sea, el techo de la cavidad timpánica y el techo de la mastoides. Paralelo al conducto carotídeo, vamos a ver otro conducto que acá no se ve tan claro, ¿ya? Que corresponde al conducto músculo-tubárico, ¿ya? Por donde va la tuba auditiva y el acueducto para el músculo tensor del tímpano. Van juntos en un puro conducto, el conducto músculo-tubárico, ¿ya? Que también emerge por el vértice del peñasco al ladito del conducto carotídeo. ¿Y cómo es la ubicación espacial de todas estas estructuras en el peñasco, para que se ubiquen? Ahí está el peñasco, ¿cierto? Acá está el seno sigmoideo, ahí está el foramen yugular, acá tenemos, ¿cierto? Por aquí estaría la eminencia arcuata, ahí tenemos los agujeros petrosos, ¿cierto? Que van ahí hacia adelante, por ahí estaría el tegmen tympani, ahí está el acueducto vestibular, conducto auditivo interno, acueducto coclear, acá en la fosita petrosa, ¿ya? Ahí más o menos. Y entonces vamos a ver que en la estructura espacial vamos a ver que la cóclea se encuentra más anterior, a diferencia y la porción vestibular más posterior, ¿ya? Fíjense aquí en esta es una buena foto para ver la angulación de los canales y la disposición de los canales en el espacio, después lo vamos a ver con más detalle, pero fíjense cómo el canal posterior, ahí está el canal posterior, el canal lateral, el canal superior, como el canal posterior sigue el mismo plano que el peñasco. El canal superior es perpendicular al plano del peñasco, y el canal lateral va en el plano ya más horizontal. Y acaban todos los nervios, el nervio coclear, los nervios vestibulares, y aquí por el conducto auditivo interno. Entonces, el oído está dividido en tres segmentos. El oído externo, que consta de un pabellón auricular, un conducto auditivo externo y la membrana timpánica. El oído medio, que está formado por la tuba auditiva, la cavidad timpánica y las celdas mastoideas. Todo eso forma el oído medio. Eh, Recuerden que el oído medio es solamente un espacio donde existen mecanismos de amplificación del sonido, no tienen nada que ver con vértigo, así que desde ahora ya hay que sacarse el concepto de tiene vértigo porque tiene problemas en el oído medio, por favor, ¿ya? Después tenemos el oído interno, donde vamos a encontrar el laberinto óseo y un laberinto membranoso, que están uno dentro del otro. El laberinto membranoso se encuentra dentro del laberinto óseo, ¿ya? Está contenido dentro de él y tiene una forma casi igual, pero no igual. Vamos a ver que el laberinto óseo es más grueso, más grosero, tiene la cóclea, ¿cierto? Que tiene en su interior la parte del laberinto membranoso que se llama conducto coclear. Después tenemos el vestíbulo, que tiene en su interior al utrículo, al sáculo y el origen del conducto endolinfático. ¿No? Después tenemos a los canales semicirculares, que en su interior contienen a los conductos. Entonces, vamos a ver que entre este laberinto óseo y este laberinto membranoso hay un espacio que se llama espacio perilinfático,
Y dentro del laberinto membranoso está el espacio endolinfático, que vamos a ver ya más en detalle. Entonces vamos al pabellón auricular, vamos a tener que el pabellón auricular está formado por un esqueleto cartilaginoso flexible, teclopelágico, ¿cierto? Que hace que sea bien móvil y deformable, ¿ya? Tiene un ángulo cefaloauricular de interfaz, obviamente eso es variable, son un promedio, estas son las dimensiones habituales, y algo importante que tienen que saber es que el auricular tiene como eje, ¿cierto? El cartílago, ¿cierto? Y ese cartílago eh, tiene muy, muy fina de tejido celular entre el cartílago y la piel, pero acá casi, casi el cartílago y la piel. Hay cartílago, pericondrio, después una finísima capa de celular y después la piel. Por lo tanto, el contacto la piel es muy delgadita en este sector. Y otra cosa importante es que el cartílago no está en todo el pabellón, sino que está solamente, o sea, está en todo el pabellón menos en el lóbulo. Y otra cosa importante es que este cartílago del pabellón auricular se continúa con el cartílago del conducto auditivo externo. Por lo tanto, los procesos infecciosos a nivel de conducto auditivo externo pasan muy fácilmente e inflaman o infectan también al pabellón auricular, ¿ya? Por esta unificación, digamos, de cartílago, ¿ya? Entonces, dentro de las cosas que podemos ver en el pabellón auricular, vamos a tener varias estructuras, ¿cierto? Que vamos a ver al examen físico, nombres que vamos a ocupar para uniformar, ¿cierto? Nuestro lenguaje médico. Vamos a tener acá el hélix, vamos a tener aquí el antehélix, la concha auricular, esto, el trago, el antitrago, la fosita triangular, el lóbulo, la incisura intertrágica, muy buen nombre, intertrágica, y la 9, que es la incisura o escotadura intertrágico-helicina. Escotadura intertrágico-helicina. ¿Ya? Bonitos nombres. Entonces vamos a ver que en este pabellón auricular vamos a tener una serie de músculos, ¿cierto? Que son algunos músculos intrínsecos, chiquititos, que seguramente tienen que ver con la aplicatura del pabellón, ¿ya? Porque están justo, coinciden, ¿cierto? Con las zonas de aplicatura del pabellón, ¿ya? Y los músculos extrínsecos, que son estos que vemos acá, el músculo auricular anterior, superior y posterior, ¿ya? Ahí lo vemos con colores, ¿cierto? Que están inervados por el nervio facial, son parte de los músculos del SMAS, del sistema músculo-poneurótico superficial de la cara. Y bueno, ustedes saben que en el humano, digamos, estos músculos están un poquito de adorno, no tienen una... Hay personas, si bien hay personas que movilizan el pabellón auricular, eh, no tiene eso comparación con la movilización que puede tener, eh, vamos a ver aquí si puedo... Ay, ¿cómo saco eso de la pantalla? Ahí está, miren, a diferencia de los animales como este lobo hermoso, ¿cierto? Pero hay personas que sí, efectivamente mueven la oreja. Hay personas que sí pueden hacerlo, pero, pero en general no es la norma, ¿cierto? En cambio los animales sí. Y los animales tienen esa potencialidad que permite que ellos puedan movilizar su pabellón auricular en la búsqueda de los sonidos, ¿ya? En cambio nosotros no, tenemos que girar la cabeza, ¿cierto? Como para localizar mejor los sonidos. Entonces vamos a tener que el conducto auditivo externo va a tener, como ya vimos, un conducto cartilaginoso que viene en el fondo del cartílago del pabellón auricular, ¿ya? Como vemos acá, y que tiene una angulación, ¿cierto?, con el conducto óseo. De hecho, para uno poder ver el conducto auditivo externo, para examinarlo, hay que traccionar el pabellón auricular hacia arriba y hacia uno, más que nada, hacia arriba y hacia uno para poder alinear el conducto cartilaginoso con el conducto óseo, ¿ya? Que está más profundo. ¿Y cuál es la disposición? Habitualmente el conducto óseo forma las 2/3 partes del largo total del conducto auditivo externo. Y otra particularidad importante es que el conducto óseo tiene, al igual que el pabellón auricular, una capa de piel muy finita en directa relación con el periósteo y el hueso, por eso es una zona muy sensible y no tiene anexos cutáneos,
a diferencia del conducto cartilaginoso, que esa piel es más gruesa y tiene anexos cutáneos, tiene glándulas sudoríparas modificadas, que son las glándulas ceruminosas, en relación a digamos, en toda la piel, y tenemos además las vibrisas, o estos pelitos que hay en el conducto, que tienen asociadas también glándulas sebáceas, que pueden producir, por eso se producen forúnculos o ese tipo de cosas en el conducto, pero en el conducto externo, o sea, en el tercio externo que es el conducto cartilaginoso. Entonces aquí vamos a ver que al traccionar el pabellón, ahí traccionamos el pabellón hacia arriba y hacia uno, y entonces vamos a ver cómo se visualiza el conducto auditivo externo al hacer esa maniobra. ¿Ven? Ahí se puede ver el tímpano al fondo. Y ese es un mecanismo de protección, evidentemente, para evitar el traumatismo de la membrana timpánica. Bueno, la irrigación, ¿cierto?, del oído va a estar dada por la arteria temporal superficial, la arteria auricular posterior y la arteria timpánica anterior. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la irrigación de este pabellón auricular. El drenaje venoso, anterior por la vena temporal superficial, la vena maxilar, y posterior por la vena auricular posterior y también la occipital a veces un poquito. Los linfáticos del pabellón auricular anteriores van a ser a nivel de la parótida, ya por esa misma razón, cuando hay un cáncer de conducto auditivo externo, muchas veces, o sea, habitualmente, digamos, cuando hay necesidad habitualmente de eliminar el primer relevo ganglionar, se realiza una parotidectomía suprafacial, porque ahí se encuentra siempre el primer relevo, ¿cierto?, ganglionar de un cáncer de conducto auditivo externo. Entonces, tenemos que drenar hacia adelante a los linfonodos parotidios, inferiores a los parotidios y cervicales laterales profundos, y los posteriores van a los mastoideos y cadena linfática posterior, y que después va a la cadena principal del cuello. La inervación es bastante múltiple, ¿ya? La inervación va a estar dada de acuerdo al desarrollo embrionario, si recordamos, ¿cierto? Va a venir del plexo cervical, del facial y del trigemino y del vago también. Entonces vamos a tener va a tener una inervación del nervio aurículo-temporal, que es el que nos va a dar, que es rama del nervio mandibular, que es el que nos va a dar esta otalgia refleja asociada al bruxismo y a la disfunción de la articulación temporomandibular. Luego tenemos el nervio occipital menor, que viene del plexo cervical, el gran auricular también, ¿ya?, que va a dar inervación especialmente a la parte más posterior del pabellón, aurículo temporal en la parte más anterior, y parte del conducto también. El facial, que son estos triangulitos, que va a dar inervación sensitiva a la concha auricular, ya una parte del conducto auditivo externo, ¿ya? Pero solamente inervación sensitiva a este nivel, bueno, obviamente motora para los músculos, como ya dijimos, auriculares, pero en el pabellón solamente sensitiva, ¿ya? Y la única función sensitiva del facial, de hecho, ¿ya? Las otras, obviamente estamos hablando, todas son sensitivas, menos la motora del facial. Y del conducto auditivo externo vamos a tener que la inervación está dada por el vago, el aurículo temporal y el facial. ¿Ya? Por esa razón, el vago, esta representación que tiene a nivel de conducto, es la que nos va a dar el reflejo de la tos. Cuando uno examina a los pacientes o uno les toca una parte del conducto, los pacientes tienen tos. Eso por este reflejo, por la inervación del vago del conducto. ¿Ya? Obviamente la representación de cada nervio va a ser variable de acuerdo a la persona. Y esta fotito es para mostrarles cómo acá se expresa esta zona sensitiva del facial, ¿cierto?, en la zona de la concha y pabellón y ¿cómo se llama?, el conducto auditivo externo. Este es un síndrome de Ramsay-Hunt, que es una infección por virus herpes que involucra el nervio facial, que puede producir parálisis facial, ¿cierto? Y además la expresión en la piel va a ser estas vesículas, ¿cierto? Y después costras, ¿cierto?, en el pabellón auricular, en esa zona en particular. Tenemos ahora la membrana timpánica, que es el final del conducto auditivo externo. En el fondo del conducto auditivo externo vamos a tener esta membrana, ¿ya?, que como ustedes pueden ver es una membrana bastante transparente. Esto es redondeado, pero es un poquito más angosta, digamos, entre anterior y posterior, y más larga en sentido cefalocaudal. Y vamos a poder reconocer dos zonas, ¿cierto?, que son esta zona, que está la zona
más superior, que es la pars flácida, y esta otra que corresponde a la pars tensa, que es casi todo el resto de la membrana, ¿cierto? ¿Y cómo separamos estas dos cosas? Porque aquí están, este es el proceso, la apófisis corta del, martillo, y anterior y posterior vamos a tener los ligamentos tímpano-malleolares. De ahí hacia arriba, entonces, vamos a tener esta pars flácida. De ahí hacia abajo, la pars tensa. Y vamos a ver que se ve habitualmente en el tímpano solamente algún par de estructuras que se adosan a la membrana, que son las que vamos a poder identificar, como por ejemplo el mango del martillo, ¿cierto? El mango del martillo. Vamos a tener, como les dije, la apófisis corta, los ligamentos tímpano-malleolares. Esos son los que se ven directamente adosados al tímpano. Por transparencia vamos a ver esto que ven acá, que es paralelo al mango del martillo, que corresponde a la rama larga del yunque, que va a terminar aquí. Por lo tanto, en esta zona sabemos que está el estribo, ¿ya? Pero eso no se ve. Habitualmente se puede ver en algunos tímpanos que son muy transparentes, pero la mayoría de las veces se adivina más que se ve. Y el triángulo luminoso, que es anterior-inferior, ¿ya? En base a estas cosas, a estas estructuras, vamos a ver que se definen dos planos, dos líneas para dividir los cuadrantes del tímpano, que son esta línea que pasa por el mango del martillo y otra que pasa a través del humbo, perpendicular al anterior. Con eso vamos a definir estos cuatro cuadrantes: anterior superior, anterior inferior, posterior inferior y posterior superior, ¿ya? La membrana timpánica se ancla a la escotadura, al surco timpanal que está en el hueso temporal, aquí, a través de un ligamento, ¿ya? Un ligamento de inserción, ¿ya? Un ligamento fibroso. A ese se le llama el annulus timpánico, que va a estar presente en toda la pars tensa, bordeando toda la pars tensa, pero ausente en la pars flácida, ¿ya? En esta zona que se llama escotadura de Rivinus, ¿ya? El tímpano, además, no es igual en la pars tensa y en la pars flácida. Si bien el tímpano tiene tres capas en toda su extensión, ¿cierto? Que son una capa externa, una capa que es derivada del ectodermo, la capa epitelial, que tiene queratina y que se descama, vamos a ver. Después tenemos una capa fibrosa media, que es derivada del mesodermo, que posee fibras radiales y circulares, y el ánulus, también deriva de esa capa. Y la capa mucosa, que es derivada del endodermo, que se continúa con la mucosa de la cavidad timpánica, ¿ya? La capa media difiere entre ambas zonas. Vamos a ver que en la pars tensa se va a organizar de esta manera, con fibras radiales y circulares, muy ordenadito, pero en la pars flácida las fibras están desordenadas, ¿ya? Y estas fibras son fibras de colágeno que están ahí orientadas. Entonces ahí tenemos la escotadura de Rivinus, ahí está el triángulo luminoso, el mango del martillo, la rama larga del yunque, que se ve por transparencia, y vamos a ver aquí en vivo con esta ex becada, ahora ya otorrino, que nos prestó su orejita para identificar las estructuras. Ya tenía un bello tímpano que vamos a poder ver. Entonces ahí tenemos su tímpano, ¿cierto? Como pueden ver, este es su oído izquierdo. ¿Por qué? Porque el triángulo luminoso, si vemos solo la foto del tímpano, el triángulo luminoso mira hacia anterior inferior, ¿ya? Por lo tanto, este es oído izquierdo. Vamos a ver acá la pars flácida, aquí en esta zona. Ahí fíjense que se ve como por transparencia, si ustedes ven ahí con cariño, se ve la rama larga del yunque, ¿ya? Ahí está el humbo, proceso lateral o apófisis corta, los ligamentos tímpano-malleolares ahí también con mucha generosidad por ahí. Incluso a veces se puede ver la cuerda del tímpano que pasa por aquí. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿ven? Miren el yunque cómo se ve ahí. ¿Lo ven? Incluso aquí se ve una zona como más blanquecina, no sé si se dan cuenta, por debajo del tímpano, que corresponde al promontorio, que es donde se encuentra, y aquí abajito, la ventana redonda. Entonces esas cosas se pueden visualizar. Aquí está promontorio, ventana redonda. Ahí está ventana oval, ¿ya? Entonces depende ahí de, oh, y ahí se ve todo muy bien. Entonces ahí está tímpano sano, ¿cierto? Y acá vemos un tímpano que es un tímpano anormal en un paciente que tiene una atelectasia timpánica. Obviamente esto no es bueno para el paciente, pero a nosotros nos sirve para esta clase porque marcan muy bien las estructuras, ¿ya?
porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa aquí? El tímpano se adhiere a la pared medial de la cavidad timpánica. Entonces, eso hace que se vean bien delimitadas todas las estructuras. Entonces vamos a ver nuevamente la rama larga del yunque, que ahora sí se ve pegada al tímpano, ya no es solamente una ilusión, sino que se ve, ahí se ve el estribo, ahí se ve hacia atrás el tendón del músculo del estribo, aquí está el promontorio, ventana redonda, mango del martillo, esa zona más oscura corresponde a la zona de la tuba auditiva, ¿ya? Que va como un infundíbulo hacia anterior inferior, y vemos el ánulus también, que aquí se ve más clarito, ese blanquito, ese es el ánulus, muy bonito, ¿ya? Entonces, recordar que el oído medio está formado por la tuba auditiva, por la cavidad timpánica y por las celdas mastoideas, ¿ya? Ahí están las celdas mastoideas. Fíjense que en el fondo la mastoides está llena de estas zonas neumatizadas que se van juntando entre ellas. Esta neumatización va a ser muy variable entre persona y persona, ¿cierto? Hay personas que tienen una gran neumatización de todo el peñasco. eh, Se supone que eso se relaciona con una buena ventilación del oído durante la infancia, que son pacientes que no han tenido tantas infecciones probablemente. Las personas que tienen una disfunción de la tuba auditiva pueden generar procesos infecciosos a repetición que hacen que estas celdillas no se desarrollen como corresponde en la infancia y puede quedar unas pocas celdillas solamente, a diferencia de otros que son con mucha neumatización. Todas estas celdillas terminan en esta gran celda, que es el antromastoideo. Entonces, antromastoideo, que es la celda más grande de la mastoides, y se comunica con estas otras celdillas, que es este hueso como esponjoso en el resto del proceso mastoideo. Y fíjense que este antromastoideo, ¿cierto? Más o menos aquí, se comunica entonces con la cavidad timpánica y desde aquí en adelante está la tuba auditiva. Pero es todo la misma cosa, ¿ya? Esta zona donde se comunica el antromastoideo con la cavidad timpánica se llama aditus ad antrum. A ver si alguno se acuerda de ese nombrecito. Aditus ad antrum o entrada al antro, ¿ya? Fíjense, acá está el tegmen, ¿cierto? Acá arriba estaría el lóbulo temporal. Ahí está el canal carotidio, para que se ubiquen con lo que habíamos visto antes. Eh, Acá podemos ver, aquí estamos viendo la pared medial del oído medio. Entonces ahí podemos ver la proveniencia del canal lateral, ¿cierto? Aquí tenemos por donde viene el músculo tensor del tímpano. Ahí está el pico de cuchara o proceso cocleriforme. Ahí tenemos el promontorio, la ventana redonda. Ahí tenemos la ventana oval. Ahí tenemos la pirámide donde está el músculo del estribo. Ahí sale el tendón del músculo del estribo. Aquí va el nervio facial, ¿ya? Todas esas estructuritas del plexo timpánico, todas esas estructuras podemos identificar. Ahí fíjense que la cavidad timpánica está comunicada hacia la pared lateral de la nasofaringe a través de la tuba auditiva. Entonces esto también forma parte del oído medio, ¿ya? Esta tuba auditiva permite ventilar la cavidad timpánica y la mastoides, ¿cierto? Eh, para que estén siempre con aire. Eso es lo normal. Dentro de la cavidad timpánica, la mastoide y la tuba siempre tiene que haber aire, no líquido, eso es lo anormal. Fíjense la disposición, ¿cierto? Entonces recuerden que si esto llega acá, cualquier proceso que ocurra en esta zona puede alterar esto y puede generar patología a nivel del oído medio, ¿ya? Por ejemplo, los niños con hipertrofia adenoidea severa pueden ocluir esta tuba auditiva y generar una otitis media por efusión, que significa que se acumula como moco nomás en la cavidad timpánica y eso hace que los niños escuchen mal. Entonces, ojo, estar atentos con eso, sobre todo los niños que tienen respiración vocal, que pueden tener hipertrofia adenoidea, puede haber asociada a esta patología. Cualquier tumor, así también, que se ubique en esta posición, puede producir lo mismo, ¿cierto? Cualquier cosa que tape esta zona. Incluso a veces los pacientes alérgicos o en un resfrío, ¿cierto? Esto se inflama, al inflamarse se dematiza, se cierra y también se puede acumular y por eso uno, cuando se resfría o hay mucha alergia, los pacientes escuchan mal, se les tapa el oído, ¿ya? Fíjense que también se divide en dos partes, una parte
ósea y una parte membranosa, pero la disposición o la distribución de la parte ósea y membranosa es justo lo opuesto al conducto auditivo externo. 1/3 es óseo y 2/3 membranoso. También es cartílago hialino la primera parte y después es cartílago elástico. También es flexible en la zona de la desembocadura de la pared lateral de la nasofaringe. De hecho, se mueve, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno bosteza, la tuba auditiva se abre, ¿cierto? Para que entre aire, y eso lo manejan mucho, especialmente las personas, lo tienen que manejar muy bien las personas que hacen buceo, las personas que andan en avión, donde se les congestiona mucho y tienen que hacer a la fuerza, en el fondo, esa ecualización para meter aire al oído medio para que no se forme exudación de líquido. Entonces, fíjese que esta tuba auditiva, altura de la nasofaringe, va a estar rodeada por musculatura que va a permitir que se pueda abrir esa tuba, ¿cierto? Ese ostium de la tuba en la nasofaringe. Así tenemos que los músculos más importantes son los músculos tensor del velo del paladar, elevador del velo del paladar, que son inervados por el trigémino, y el salpingofaringio, que tiene una función más pequeñita. ¿Ya? Y bueno, eso se puede ver a través de una nasofibroscopía, por ejemplo, se puede ver cómo la tuba se abre eh, cuando uno hace esas maniobras al tragar, por ejemplo, o al bostezar. Eso porque se movilizan estos músculos. Vamos ahora a la cavidad timpánica. Ya vieron en la primera foto que la cavidad timpánica no es un cubo, obviamente, es una cavidad mucho más irregular. Así que uno lo esquematiza así en un cubo para que lo entiendan un poco mejor y se ubiquen un poco mejor en el espacio. Entonces vamos a tener, estamos viendo acá la cavidad timpánica desde la pared anterior, o sea, sacamos la pared anterior y estamos viendo la cavidad timpánica sin su pared anterior. Entonces podemos ver la pared lateral, donde está la membrana timpánica, ahí está la manga, o sea, el mango del martillo, ahí está el proceso lateral, el proceso anterior, tenemos la cabeza del martillo, el cuello del martillo aquí, ¿ya? Aquí tenemos el yunque con su cuerpo, su rama corta, su rama larga, proceso lenticular, que articula con la cabeza del estribo, que tiene una crura anterior y una crura posterior, y una platina que va a cerrar la ventana oval. En la pared lateral también vamos a ver, como les había mencionado, la cuerda del tímpano que viene desde posterior, ¿cierto? Viene desde posterior aquí, desde el nervio facial, y pasa a través del yunque y el martillo para dirigirse hacia anterior y llegar hasta los 2/3 anteriores de la lengua a través del nervio lingual. ¿Ya? Luego tenemos la pared medial, donde identificamos el promontorio, estos nervios que forman el plexo timpánico. Vamos a tener encima del estribo el relieve dado por el nervio facial, que está aquí en su segunda porción, cambiando ahí a tercera porción. Encima del relieve del facial vamos a tener el relieve del canal semicircular lateral, ¿ya? Y vamos a ver también en la pared posterior una ventana acá arriba, como una entrada a un altillo, ¿cierto? Esto es como la pieza, eso es como la entrada al ático, efectivamente. Entonces vamos a tener eso es el adictus ad antrum, que significa entrada al antro mastoideo, que era la primera cavidad mastoidea más grande, ¿cierto? Entonces uno por ahí entra a ese antro mastoideo, al ático. Es parte del ático, ¿ya? Podemos dividir la cavidad timpánica en 3 zonas. La zona epitimpánica, desde el borde superior del tímpano hacia arriba, que se corresponde con este ático que se llama, ático, que correspondería a esta porción superior de la cavidad timpánica. Desde ahí hasta el borde inferior del tímpano vamos a tener el mesotímpano, así se le llama a la cavidad, mesotímpano, y debajo del membrana timpánica, este dibujo, eso tiene un defecto, que esto tiene que ir más abajo, porque existe debajo de la membrana timpánica espacio y el piso está más abajo, de hecho está lleno de espículas, y eso es el hipotímpano. ¿Ya? Aquí tenemos otra visión donde, ¿qué es lo que nos falta? La pared lateral. La pared lateral, entonces no tenemos tímpano acá. Entonces podemos ver otras relaciones. Tenemos hacia anterior la tuba faringotimpánica, el músculo tensor del tímpano,
La carótida está también ubicada relacionada con la cavidad timpánica, porque viene desde abajo, ¿cierto? Después hace ese ángulo de 90 grados para salir por el vértice. En el piso de la cavidad timpánica, la vena yugular, que justo va por debajo. De hecho, hay pacientes que pueden tener dehiscente esta pared y esto, la yugular se mete dentro de la cavidad timpánica. Luego tenemos en la pared medial el promontorio, el plexo timpánico, la ventana redonda, la ventana oval. Tenemos por encima ahí la proveniencia del canal del facial, de la segunda porción, del canal lateral. Y ahí está el aditus ad antrum, que es la entrada al antro mastoideo, que comunica la cavidad timpánica con la mastoides. Aquí vemos también la tercera porción del facial. Fíjense cómo se emiten ahí dos de sus ramas, que son la cuerda del tímpano que está acá, ¿cierto? Que continúa aquí hacia adelante. Y acá el músculo del estribo. Y acá está el nervio del músculo del estribo, que es el músculo más chiquitito que existe en el cuerpo, que va a estar inervado por el facial. Y arriba el tegmen tímpano, que separa de la fosa media, el lóbulo temporal, ¿cierto? Como ya habíamos mencionado. Entonces, aparte de este espacio que tenemos en la cavidad timpánica, vamos a tener unos huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, o incus, malleus y estapedio, ¿ya? Como se dice en nomenclatura anatómica más moderna. Ahí ya nombré ya, ¿cierto? Todas las partecitas. Ahí lo vemos en microscopía electrónica, muy bonito ahí. Mango del martillo, cabeza, yunque, estribo. Recuerden que todos esos huesecillos están articulados entre sí con articulaciones de tipo sinovial. De encaje recíproco, la del martillo con el yunque, y de esferoidea, articulación de tipo esferoidea entre el proceso lenticular y el estribo. Ahora vemos esta otra manera de ver, esta otra visión. Vamos a ver el tímpano, ahí está el conducto auditivo externo. Fíjense que no es derecho, sino que hay una angulación del conducto con respecto al tímpano. Y el tímpano no está en 90 grados con respecto al conducto. Ahí está el martillo, ¿cierto? Fíjense que el martillo y el yunque están unidos a las paredes de la cavidad timpánica a través de ligamentos. No voy a decir los nombres porque no tienen mucho interés en este curso, ¿ya? Así que, pero fíjense que están ancladitos a sus paredes, ¿ya? No están sueltos ahí en el oído medio. Y ahí está el vestíbulo. Fíjense cómo el estribo llega acá a cerrar la ventana oval. Se une a la ventana oval a través de un ligamento, ¿cierto? Un ligamento fibroso que permite que el estapedio se profundice, ¿cierto?, hacia el vestíbulo cada vez que hay una estimulación de sonido que va a movilizar esta cadena de huesecillos para que el estribo finalmente se hunda y genere movilización de perilinfa y endolinfa dentro del oído interno. Ahí tenemos una visión endoscópica, ahí tenemos el tímpano, ahí está el mango del martillo, ahí está el estribo, ahí está la articulación incuboestapedial, ahí está el yunque, ¿cierto? Bien bonita esta imagen. Acá tenemos otra también, donde podemos ver el promontorio, la ventana oval, ahí está el estribo, rama larga del yunque, músculo, o sea, ahí está el tendón del músculo del estribo. Este es el hipotímpano, fíjense que tiene esas espículas óseas en el hipotímpano. Y este es el tímpano que está levantado, ¿cierto? Y ahí está la cuerda del tímpano, que a veces también se puede ver, como les dije. Este dibujo bonito, ahí tenemos, vamos a ver, ya les había mencionado, ¿cierto? Que el facial les había mencionado la segunda y la tercera porción, que son esta, que se llama porción timpánica, y esta porción mastoidea. Fíjense cómo emerge acá la cuerda del tímpano, muy cerquita del foramen estilomastoideo, ¿cierto? Se va a meter acá, va a pasar a través del yunque y el martillo para irse hacia anterior, a unirse con el nervio lingual y de la inervación sensorial de los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí tenemos el nervio del músculo del estribo que llega a la pirámide y al cuello del martillo. Aquí tenemos esta segunda porción que termina en el ganglio geniculado, desde donde va a emerger el nervio, o sea, desde donde sale por ahí el nervio petroso mayor, ¿ya? Que va a llevar información parasimpática a la glándula lagrimal y a las glándulas que hay en el, ¿cómo se llama?, la mucosa nasal y la pared posterior de la faringe. Y después del ganglio geniculado viene esta primera porción.
Fíjense que hace esta curva, 1, 2, 3. Primera porción o porción laberíntica, que va a estar ubicada entre la porción vestibular y porción coclear del oído interno. Y después vamos a entrar ya a través del eh, conducto auditivo interno para formar su porción intracanalicular. Y después sale entonces la cisterna pontocerebelosa. ¿Ya? Fíjense aquí el músculo tensor del tímpano y su relación con la tuba auditiva. Van paralelos casi, a veces van en el mismo conducto sin hueso que los divida. Ahí está el canal semicircular lateral, justo por encima del relieve del facial, que va justo por encima del estribo, ¿cierto? Y acá ya empezamos a llegar al antromastoideo. Aquí otra visión opuesta, ¿cierto? Lo mismo, pero mirado desde el otro punto de vista, desde la cara medial. Ahí está el tímpano y vemos ahí, ¿cierto? Cómo se ubica la cabeza del martillo y el yunque por encima del borde superior del martillo. Por lo tanto, si ustedes ven una otoscopía y se ve parte del martillo, de los relieves del martillo, es porque hay patología. ¿Ya? Y el oído interno, que es un sitio de transducción de energía mecánica en energía eléctrica, básicamente, se produce la codificación de señales y transmisión de ellas a centros superiores sobre audición y equilibrio. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Apreciamos acá esta estructura ósea que corresponde al laberinto óseo. Fíjense que, claro, no es que esté así en el oído, obviamente en el hueso, sino que esta estructura la encontramos después de sacar el hueso temporal, eh, esculpir en el fondo. Esto se le llama la cápsula óptica. Alrededor de este hueso hay hueso esponjoso. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a esto, para ver esta estructura, hay que fresar todo ese hueso esponjoso para aislar esta estructura que es la cápsula óptica. A todo esto, la cápsula óptica es uno de los huesos más duros que existen en el organismo, muy resistente. Entonces, reconocemos acá la cóclea, acá está el vestíbulo, ahí podemos identificar la ventana oval, la ventana redonda, la ventana redonda, y vemos la emergencia de los canales semicirculares, que son 3. Canal semicircular posterior y canal semicircular lateral. Fíjense que cada canal tiene 2 extremos, un extremo con una zona más dilatada que se llama ampolla y un extremo no dilatado que se llama extremo no ampular. Entonces tenemos extremo ampular y no ampular, ¿cierto? Todos tienen igual. Las ampollas en general están hacia anterior. Y otra particularidad es que el extremo no ampular del canal superior y del canal posterior convergen en un canal común, ¿ya? Hacia el vestíbulo. ¿Ya? Tienen un origen común, que es la cruz común. Entonces, ahora, viendo la imagen anterior, esta capa, esta línea aquí como cafecita oscura, va a corresponder a la cápsula óptica. ¿Ya? En realidad es más gruesa, pero como para que se hagan la idea. ¿Ya? Esta cápsula que recubre todo el laberinto membranoso y todo esto café que está acá sería hueso esponjoso, que está por fuera de esa cápsula óptica. ¿Ya? Fíjense entonces acá, como vemos el canal, la cóclea y por dentro el conducto coclear. Fíjense que se definen 2 rampas acá, ¿ya? La rampa coclear y la rampa vestibular, ¿ya? Dentro de la cóclea y entre el laberinto óseo y el laberinto membranoso. Fíjense que desde la rampa coclear emerge este acueducto coclear. Por eso se le llama acueducto coclear. Ay, perdón. Entonces, este acueducto coclear comunica, como ya les había dicho, el espacio perilinfático con el espacio subaracnoideo que está acá. ¿Ya? Vamos a tener acá la ventana redonda, ¿cierto? Que está cerrada por un tímpano que se llama tímpano secundario. ¿Ya? Aquí tenemos la ventana oval, ahí está el estribo, la platina, ahí va el facial, la porción timpánica. Dentro del vestíbulo vamos a tener el sáculo, el utrículo, el conducto utrículo-sacular, el ductus reuniens que une el sáculo con el conducto coclear, y desde el conducto utrículo-sacular va a emerger la parte más proximal, ¿cierto?, del conducto endolinfático, que va a estar también ubicada dentro del vestíbulo.
Desde ahí se mete en este acueducto vestibular que ya habíamos mencionado, que termina en la cara posterior del peñasco, donde vamos a encontrar el saco endolinfático. Ese saco endolinfático va a estar cubierto por dura madre, por lo tanto, cuando se ve a través de, por la zona, digamos, intracraneal, cuesta reconocerlo, se ve una zona como un poco más gruesa, nomás de la dura madre, para saber dónde está ahí el saco endolinfático. Ahí está el canal superior, canal posterior con su cruz común, canal lateral, y ahí están las 3 ampollas. Entonces, ¿qué pasa aquí con la cóclea? Vamos a partir con la cóclea. Fíjense que la cóclea humana tiene 2 vueltas y media sobre su eje. A diferencia de otras especies, por ejemplo, la chinchilla tiene como 3 vueltas y media. ¿Ya? Mucho más grande. Y eso también se correlaciona con el, el ángulo, digamos, o sea, la cantidad de frecuencias que podemos discriminar, que podemos escuchar. El humano escucha desde 20 Hz hasta 20.000 Hz como rango amplio. Y en la audiometría nosotros vamos a censar entre 125 Hz y 8000 Hz, la audiometría normal. ¿Ya? Ese es el rango que escuchamos y eso se relaciona con la cantidad de vueltas que tenemos. Entonces este es el caracol y fíjense que si sacamos toda esta capa externa, vamos a encontrar esta estructura que es como un cono, ¿cierto? Con una cresta que le da vuelta en forma espiral. Esa cresta se llama lámina espiral ósea. ¿Ya? Y acá está este cono que se le llama modiolo, que es como el eje donde se apoya el caracol. Y por debajo de cada lámina espiral vamos a encontrar el surco espiral. Y el surco espiral, que va justo por todo el contorno, ¿ya? Es el lugar donde se aloja la primera neurona de la vía auditiva, que es el ganglio espiral. El ganglio espiral, entonces va, y tiene una forma espiral, efectivamente, va por este surco espiral. Y los nervios que salen de estas neuronas ganglionares van a emerger por el centro de este modiolo para formar, ¿cierto?, el nervio coclear. Aquí tenemos un corte, fíjense, acá está la rampa vestibular, acá está la rampa timpánica o rampa coclear, ahí está el conducto coclear, o rampa media también se le dice cuando se hace este corte. Rampa media, rampa timpánica, rampa vestibular. ¿Ya? Cuando se mueve la perilinfa después de la movilización del estribo, se genera un movimiento de esta perilinfa con una onda en ese sentido, como la flecha roja. Y esa flecha roja y esa onda del líquido se va a movilizar a través de todo el caracol. Cuando llega a esta zona más alta, en la zona más alta se comunica la rampa vestibular con la rampa timpánica. Y esa zona se le llama helicotrema. Entonces, después de que llega esta onda roja por la rampa vestibular al vértice, esta misma onda baja por la rampa timpánica. Rampa timpánica, y después sale por la rampa timpánica y finalmente esta onda rebota en el tímpano secundario en la ventana coclear. Fíjense que hay una tonotopía, ¿ya? Los tonos que se escuchan a esta altura, ¿cierto?, que van a ir por el centro del nervio coclear, corresponden a los tonos graves. En cambio, los tonos agudos que van en la base de la cóclea se van poniendo por exterior a esas fibras que vienen del vértice. Por lo tanto, en el nervio, el centro lleva fibras que llevan los tonos graves y por la periferia van los tonos agudos. Por esa razón, cuando hay un schwannoma vestibular que comprime desde afuera, porque es un tumor que viene de la célula de Schwann, realiza una compresión extrínseca del nervio y eso va a generar entonces una hipoacusia con compromiso de los tonos agudos. Lo mismo pasa con la presbiacusia, donde las células ganglionares disminuyen principalmente en la zona de la base. Por eso la presbiacusia tiene un déficit de tonos agudos también. Fíjense ahí, aquí estiramos la cóclea, vamos a ver la rampa vestibular por acá, rampa timpánica, esta sería la membrana basilar. Entonces se moviliza esta perilinfa, luego se moviliza la perilinfa por la rampa timpánica y eso va a movilizar la membrana basilar. Perdón. Ahí tenemos la rampa vestibular, membrana vestibular, rampa media, membrana basilar, rampa timpánica. Aquí vemos el ganglio espiral. Ahí están las células ganglionares del ganglio espiral.
Y acá está la estría vascular. Esta zona es la que tiene que ver con la reabsorción con la producción, perdón, de la endolinfa. La reabsorción se produce a nivel del saco endolinfático. Ahí tenemos un detalle. Fíjense que está aquí la célula ciliada interna y las células ciliadas externas. Tenía la garganta sequita. Y tenemos acá la membrana tectoria, que es como una lámina de tejido celular, no celular, donde hay glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Me congestioné, perdón. Y esa membrana tectoria se va a apoyar sobre los estereocilios de las células ciliadas externas y la célula ciliada interna. Entonces, cada vez que se mueve la membrana basilar, se van a mover estos estereocilios y eso va a generar la deflexión de los estereocilios en la membrana tectoria, generando depolarización o hiperpolarización de estas estereocilios. Eso va a generar entonces esa depolarización e hiperpolarización, estimulación, inhibición, ¿cierto?, de las células, lo que va a la información de la audición. Entonces ahí tenemos la porción petrosa, nuevamente con un recordatorio, la cóclea por anterior, el vestíbulo por posterior. Ahora la distribución de los canales semicirculares en el espacio vamos a tener que se disponen de esa manera bien particular. Los canales posteriores son paralelos junto al canal anterior. El canal posterior de un lado es paralelo al canal anterior del otro y eso forma un plano. Los planos LARP, vamos a ver ahí, el plano anterior, el izquierdo anterior con el derecho posterior, el derecho anterior con el derecho posterior, izquierdo posterior, forman los planos. Entonces van a haber planos de movimiento. La cabeza se mueve en los planos y esto van a censar en conjunto. El canal anterior de un lado con el posterior del otro. Y el canal lateral, que tiene una inclinación de 30 grados sobre el horizontal. Vamos a ver. Tenemos entonces el canal semicircular. Fíjense que cuando la cabeza rota, la endolinfa que está dentro del canal semicircular se moviliza en sentido contrario. Ahí tenemos el utrículo, ¿cierto? El canal semicircular y fíjense que hay una ampolla que ya habíamos mencionado. Dentro de la ampolla está la cresta ampular. En la cresta ampular están las células que perciben el movimiento. Estas células tienen unos estereocilios en su superficie. Estos estereocilios están metidos dentro de esta como gelatina, que es la cúpula, que va a cerrar la ampolla completamente, en forma hermética. Por lo tanto, cuando movemos la cabeza hacia un lado y el líquido se mueve hacia el otro, este líquido va a deflectar la cúpula. No pasa el líquido de un lado a otro. La cúpula se deflecta y con eso los estereocilios. Fíjense que los estereocilios tienen esta disposición. Más largo en un extremo y van decreciendo en tamaño. Cuando el estereocilio se mueve en sentido del más largo, que es el quinocilio, va a haber una estimulación. Cuando se mueve en sentido contrario, va a haber una inhibición. Entonces, vamos a ver que esto no es igual en todos los canales. El canal anterior y el canal posterior, sus estereocilios, ubicados en la cúpula, van a tener al quinocilio orientado hacia el canal. Y al estereocilio más pequeño orientado hacia el utrículo. En cambio, el canal lateral tiene en su cresta ampular, los estereocilios van a estar el quinocilio orientado hacia el utrículo y el más corto hacia el conducto. ¿Eso qué significa? Que cuando la cabeza se mueve en un sentido y el líquido se mueve hacia el utrículo, va a haber una
depolarización del canal lateral. Si el movimiento es sentido contrario, va a haber una hiperpolarización. De esa manera se van a censar los movimientos rotacionales. Los canales semicirculares responden a esto, a la aceleración rotacional. A diferencia de las máculas, que vamos a ver que censan la aceleración lineal. El lúculo y el sáculo tienen una zona especializada que se denomina mácula. Sobre esa mácula está lleno de células especializadas que censan el movimiento, las mismas que la cresta ampular. Sobre esa mácula va a haber una capa encima, que también es como una jalea, ¿ya? Que es la membrana, vamos a ver, otolítica. Vamos a ver. Estas máculas se orientan de diferente manera dependiendo si es el utrículo o el sáculo. En el utrículo, las máculas se ubican en sentido horizontal, más menos. En cambio, el sáculo está más bien en el sentido vertical. ¿Esto qué significa? Que el utrículo censa mejor los movimientos en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. ¿Ok? Tenemos acá también que al mirar la mácula, fíjense, esta es una pared del utrículo, por ejemplo, y ahí tenemos la mácula, que es esta zona de células especializadas, con sus estereocilios, tal cual como habíamos visto en la cresta ampular. Encima de eso está la membrana otolítica, que es una jalea, así como la cúpula y como la membrana tectónica. ¿Dónde están embebidos estos estereocilios? Cuando hay movimiento del líquido hacia un lado, ¿cierto? Se va a movilizar, o de la cabeza hacia un lado, ¿cierto? Que en el fondo por gravedad se mueven estas estructuras, más que por líquido, por movimiento de la cabeza. Vamos a ver que esta membrana otolítica está cubierta por otolitos u otocones, que le dan un peso a esta mácula. Este peso da la sensación de gravedad, permite la sensación de gravedad por la mácula. Entonces, cuando se moviliza la mácula en un sentido, ¿cierto? Va a movilizarse para allá o para acá, va a movilizar y deflectar estos estereocilios, y eso va a dar la información que va a ir por las fibras aferentes vestibulares. Ahí están los otolitos, que son partículas de carbonato de calcio que están ubicadas por encima de la mácula, de la membrana otolítica de la mácula. Estos otolitos tienen metabolismo. Por eso se ha visto que, por ejemplo, la vitamina D pudiera producir mayor vértigo postural paroxístico benigno. Hay algunas publicaciones al respecto. Porque al déficit de vitamina D puede haber cambio en el metabolismo de las otocones por el metabolismo del calcio y el fósforo. Cuando uno ve la mácula, vamos a ver que se va a ver por microscopía como una partidura en la mitad de la mácula. ¿Ya? Aquí vemos. En la mácula del sáculo y en la mácula del utrículo. Esta partidura se le llama estríola. ¿Ya? Y esa partidura define dos hemicampos que son diferentes. Aquí vemos en el utrículo la flechita indica hacia qué lado está dispuesto el quinocilio. Esto está lleno de células acá, lleno de células acá. Y todas las células de este lado, por ejemplo, tienen su quinocilio mirando hacia la estríola. Al otro lado lo mismo. De todas estas, el quinocilio mira hacia la estríola. En cambio, el sáculo ocurre al revés. Las células de este campo tienen su quinocilio orientado alejándose de la estríola, lo mismo al otro lado. Esto es bien particular. Y como la disposición de la estríola, de la mácula, no es realmente horizontal y la otra es realmente vertical, 100%, es muy complejo en realidad el cómo se censan aquí todos los movimientos. Entonces, porque con un movimiento puro puede haber una activación, por ejemplo, de un hemicampo de acá, de un pedacito del campo de acá, ¿cierto? De acuerdo al movimiento. Entonces es algo muy bien complejo la interpretación de esto a nivel central. Y el oído interno va a estar irrigado por la arteria laberíntica, con sus ramas coclear y vestibular. Esta arteria laberíntica viene la mayoría de las veces de la arteria cerebelosa
anteroinferior, drenaje venoso, la vena laberíntica, los senos petrosos, senos sigmoideos, y el drenaje linfático a través del espacio periendolinfático al espacio subaracnoideo. Acá vemos arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria laberíntica, cómo se dividen sus ramas para dar irrigación a la cóclea y dar irrigación, ¿cierto?, a los canales semicirculares y a las máculas. Eso ya lo vimos, el drenaje venoso. Y eso sería la clase de hoy. Una clase, como ya les dije, es una introducción nomás, porque obviamente queda mucho, mucho más por aprender. Y así que no sé, alguna consulta, preguntas. Vamos a tener un mes para conversar de estas cosas. Y disculpen mi congestión aguda, que ¿alguna duda, chicos? Yo estoy en el auto todavía porque no tenía dónde hacer la clase. No, Yo no, doctora, por ahora. todo bien. Gracias. Muchas gracias. Casi morí al final, pero ya lo logré. Parece que fue un poco de alergia. ¿Dudas, dudas? Es importante para las clases que vienen que se acuerden bien de lo de la disposición de los canales semicirculares y las estereocilios. Para dónde se activan, para dónde se inhiben. Eso es súper importante para entender el vértigo postural. Después el doctor Sariego les va a dar duro con eso, así que tienen que saberse esto bien. Siempre se activan en dirección de los estereocilios largos, ¿cierto? Y en la otra dirección es que se... El quinocilio, que ese es el Perdón, más el largo. quiniocilio. Ah, ya, ok. Claro. Hacia los más cortitos se hiperpolariza, hay una inhibición. Es súper matemática la cosa. Pero hay que entenderlo súper bien y aprendérselo para que después no se pierdan cuando hablen del vértigo postural, que ahí es donde se juega mucho con eso. Ya no hablo más hoy día. ¿Más preguntas? ¿Todo bien? ¿Cómo les fue la prueba? ¿Qué les pareció? Bueno, después de la clase yo creo que podría haber contestado más. Sí, pues, esa es la idea, esa es Sí. la idea. Que vayan Hay estudiantes un que par de vayan- cosas que repasar. Claro. Sí, la verdad es que las cosas como más en detalle no las recordaba. Lo más macro sí, pero no lo Claro. demás. Bueno, esa es la idea, que sea un aporte. Ya, pues chicos, estamos entonces con eso por hoy. Cualquier Muchas cosita, gracias. bueno, la clase va a quedar grabada, así que la pueden consultar y revisar. Cualquier duda me comentan. Me pueden escribir a pwalker@uchile.cl, cualquier duda, ¿ya? O cualquier comentario sobre el curso, cualquier cosa, si se enferman, no pueden asistir, no sé, cualquier cosa. ¿Ya? Muchas gracias. Ya Ok, pues, doctora, un muchas gusto. gracias. Igual, Gracias. chao. Buen día, que estén muy bien. No, Igual. igualmente. Chao. Después le mando las notas. Pero sin nota, pero es una nota simbólica. Les voy a mandar la respuesta. No sé si alcanzaron si se vio la respuesta correcta. No, Ah, ya, entonces les voy a mandar la pauta para que. O podemos conversar también otro día, podemos conversar las preguntas. súper. Muchas gracias. ¿Ya? Ya pues, que estén muy bien. Chao, chao.